La tarde llegó Silvina Escudero, vuelta y media. Señoras y señores, prepárense. Está en Sex y está como en esa tónica. Sí, obvio. Igual hoy vamos a conocer otros costados de la Escudero. Sí. Uno, vamos a ver quién es más hermana, si vos o ella. No sabe. No, olvídate, uno. querida. Punto uno. Pero olvídate. Y punto dos, quiero hablar de la Silvina niña y Silvina adolescente. Ah, ¿querés ir ahí al arroyito? ¿De dónde viene la Escudero? ¿De qué laburaban tus viejos? ¿De dónde viene la Escudero? Ok. Ahí. Mientras tanto, presentamos a la gran Tamara y a él, Tenenbaum, que la aplaudimos de esta manera. ¿Cómo estás, Tam? Bien, igual como esto de que alguien dijo que traía felicidad, yo ahora me sentí un poco mal. Tengo que decirles que también es como el mejor día de mi semana, ¿no? No, Sí. para Para nada. nada. Fingí No, alegría. nosotros esta Estamos semana... en un medio de comunicación, se finge alegría y se aplaude. No, ¿alegría o indignación? O indignación. Indignación. Esta semana en una transición con Matías Fernando Martín, dijimos que no nos querés. Pero no es una queja, no es... No, es un dato de la realidad. Es un dato No de la es realidad, pero cierto. no es que nos odias. Para nada. Para nada. Pero no te despertamos grandes cosas y no pasa nada, Tam. No, No, pasa yo nada. sí los quiero. Pero- No diría que los amo. Claro. No, Pero tampoco... No diría que los amo. No pero pasa nada. Quiero. No tenés No aprecio. pasa nada, pero es la sexta vez que traes el problema. Sí, la bueno, No, lo porque- dice todo el tiempo, por Sí. eso. Yo ya sé que es un tema así. Porque Sí, no digamos llega que al nos mínimo, quiere. claro, Claro. no nos quiere el mínimo como para que no... Para que no se Pero angustien. llega, yo la abrazo, charlamos. Pero no te quiere. Tenemos No me un quiere. vínculo. Tenemos un vínculo. Simplemente no Fui a te- ver la obra que escribió, que es buenísima. Pero no te quiere. Pero no me quiere. Yo sí lo quiero. Bueno, Pasa que te Los amo. explico exactamente cuál es el conflicto, lo acabo de descubrir. A ver. Vos tenés un vínculo. Sí. Seba necesita que lo quieran, Juli necesita que la quieran. No, vínculo es la palabra fría del afecto. Claro, Entonces claro. vos tenés un vínculo, ellos necesitan ser queridos. ¿Sigue la obra, Tam? Sí, hasta el 18 de marzo. O sea, poquitas funciones nos quedan. Les quedan 4 funciones. funciones. Como le gusta Sí. sacar los Entonces, números. está en el Metropolitan, Una casa llena de agua, escrita por Tamara Tenenbaum, dirigida por Andrea Garrote, interpretada por Violeta Urtiz Brea. Está buenísima la obra, vayan a verla. Y yo después no lo quiero. Vos te das cuenta, lo que es la maldad. ¿Ves? Bien. No, separo la obra de la Ah, persona. del artista. Obra del artista. Claro. Bien. Bueno, seguimos con nuestra serie entonces del amor por décadas. Y Sí. esta semana nos toca la década del 40. Ajá. Que es una década que para algunos Así podría es. ser medio gris, pero bueno, claro, medio gris o incluso peor. Pero bueno, ya que estamos de hecho en un momento complejo de la coyuntura internacional, por decirlo mínimo, bueno, esto fue un momento, podríamos decir, no parecido, pero fue un momento muy complejo de la coyuntura internacional, la década del 40. Y sin embargo hay muchas cosas interesantes que se pueden decir en relación con la sexualidad durante esa etapa. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a asociar la revolución sexual con los años 60, ¿no? Sí, señora. Ahora, los años 60 no solamente no salen de un repollo, sino que no son necesariamente el momento donde esto inicia, sino que hay algunos investigadores que afirman que entre las décadas del 40 y el 50, o sea, a partir de la década del 40, empieza lo que llaman una revolución sexual silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no se hablaba del tema como sí se hablaba en los 60, pero lo que muestran las cifras es que, por ejemplo, aparecen muchísimos más hijos ilegítimos. Con lo cual, cuando decimos hijos ilegítimos, decimos hijos fuera del matrimonio, es un término un poco en desuso. Extramatrimoniales. Es un término un poco en desuso, pero que nos habla de un cambio en las costumbres, un cambio en los hechos, ¿no? Porque una cosa que diferencian bastante los historiadores que trabajan con temas de sexualidad y afectividad es, por un lado, la cultura, lo que se conversa, lo que circula, los discursos que circulan, y por otro lado, lo que se hace. Que muchas veces no van en la misma dirección. Esto Casi nunca. A nivel mundial, esto pasaba también en Argentina, solo en el primer mundo. Esto es interesante. Donde esto está bien medido es en Estados Unidos, que es donde tienen los números de todo. Y Récord de nacimientos aparte, el baby boom es posguerra, ¿o no? el baby boom es un poquito posterior, exactamente, pero arranca más o menos por ahí. 45 termina la guerra. Arranca empezó ahí y llega hasta el principio de los 60, tal cual, arranca por ahí. Pensemos en eso, que termina la guerra primero y por otro lado que obviamente la guerra deja secuelas distintas según si hubo combate o no en esos lugares. En Estados Unidos se participó en la guerra pero no hubo combate. Entonces se sintió como un poco más ligero que en lugares donde por ahí la devastación fue mucho más grande. Hubo, pero no, bueno, Pearl Harbor y algún quilombo en la costa este, pero Al no- final, sobre el final de la década, exactamente, sobre el final de la guerra, pero no como en Europa. Entonces, digamos que ahí efectivamente el rebote venía además de la depresión de los años 30, con lo cual hay como una especie de posdepresión, posguerra, como bastante primaveral. Pero eso no se discute tanto en los medios como se va a discutir en los 60s, sino que se ve eso, en algunas encuestas también que hablan sobre, por ejemplo, sexo prematrimonial.
En la década del 40 se supone que aumentó muchísimo, pero eso, cosas de las que no necesariamente se hablaba, pero que hoy las vemos en los números. En términos de la cultura, igual también pasaron cosas interesantes en términos de género, porque, por ejemplo, un género que fue muy prolífico en los años 40, quizás lo vieron, son los policiales negros, ¿no? Seguramente alguna vez vieron uno. Y ahí aparecen distintos arquetipos de la feminidad que se vuelven bastante importantes y que nos hablan de cambios en el pensamiento. El más importante probablemente sea el de la femme fatale. Ustedes se acuerdan en películas como Double Indemnity o en Gilda de Rita Hayworth, donde aparece esta figura de la femme fatale, que es una mujer peligrosa, ¿no? Una mujer que lleva su sensualidad muy adelante y que es una especie de peligro y tentación para el héroe, que en general es el detective. Jessica Rabbit. Claro, exactamente. Pero es porque es mala, es porque enamora tanto que lo va a hacer confundir al hombre. Es un poco de todo eso. Son esas dos cosas, sí. Digamos que podemos decir que es un arquetipo que se remonta en realidad, por lo menos a la Biblia, a la Eva bíblica, que es la que trae la tentación, ¿no? Siempre viene como con la cuestión de la tentación, pero acá además esa mujer tiene autoconciencia de esa tentación, que eso es lo que quizás la distingue por ahí de Eva, que podía ser como más, ay, no sé, ¿no? Lo que aparece en la femme fatale es que ella sabe lo que puede conseguir y es la que lleva al héroe por el mal camino. Es también una manera de responsabilizar al héroe de lo que finalmente haga, de cualquier error que tenga. Pero no, perdón, es una estupidez, pero no es la asesina. No, en general no. Podría serlo también. Pero muchas veces, estoy por ejemplo, pensando como que- en muchos de esos policiales, sí es lo que es, por ejemplo, la mujer que le pide a alguien que mate a su marido, que engatusa a alguien para que mate. Sí, vengo, Es está más bien ahora así. la del Cairo, la de también Agatha Christie. No la vi La de todavía. Kenneth Branagh. La del Nilo. La del Nilo, perdón, dije Claro. Cairo, Nilo. Pero es todos esos roles. Exacto. Pero bueno, Yoko Ono no Peleada con está... otra mujer poderosa, pero que está muerta de celos, que está loca y que puede matar. Claro, en Puede este ser. caso, incluso más que loca, la femme fatale suele ser bastante fría en sus No, cálculos. acá digo, hay dos. Está Claro. la Femme Fatal y la otra. Claro, la loca. ¿A Yoko totalmente. Ono la pusimos en ese lugar o nada que ver? No, Sin porque ser- no es femme fatale. No, nadie la llamaría femme fatale. Ok. O sea, yo creo que el arquetipo de la femme fatale siempre está asociado, por un lado, a la sensualidad, y a Yoko Ono, en general, la gente la acusó siempre más bien de ser fea que de ser sensual. Claro. Y No por... es hegemónica. No. Homogénea, O decía yo. por lo menos no lo era en No su olvidemos. momento. Para mí sigue siendo homogénea. Homogénea, más Bancátela bien. otra- Homogénea Mor- me gusta. Morí Sí. en la tuya. Dale, no es homogénea. No, bueno, y por otro lado también una hipótesis posible de por qué aparece con tanta fuerza este arquetipo en este momento es porque efectivamente durante la guerra las mujeres tomaron un rol muy activo, empiezan a hacer trabajos que los hombres no hacen y eso hace que probablemente la masculinidad de la época se sienta un poquito amenazada, ¿no? Entonces aparece esta mujer amenazante pero a la vez hiperfemenina, ¿no? Como que, por un lado, algunas aparecen en pantalones, digamos, todo eso se ve, esa cosa de la mujer que es un poco masculina en su ser mala, digamos, ¿no? Claro. Se interpreta de esa manera. Pero por otro lado también aparece súper feminizada como una mujer que lo único que puede usar para sus manipulaciones es su poder de seducción, ¿no? Eso es lo que ella usa. Lo único que tiene para manipular es su posibilidad de atraer. Se usa eso también cuando hablamos de viudas negras, ¿no? La viuda ¿Te negra acordás? es una variante un poco Sí. total de ese arquetipo de la femme fatale que tiene su pico en los años 40, pero igual podemos pensar que a lo largo del siglo XX en general se van como turnando el arquetipo de la femme fatale con el de la Lolita, ¿no? Como la inocente y la mala. La inocente y la mala, bueno, podríamos decir que hace 2000 años se viene turnando o que conviven, como esas dos versiones arquetípicas y que en los años 40 en el policial vimos mucho eso, pero también vimos en otras películas, podemos ver en Casablanca o en películas de la época, podemos ver también mujeres que son puras y buenas y que son las que la buena opción para el héroe, esas también Claro. están. ¿Te gusta la década del 40? En términos del cine es buenísima. Y en términos de ropa también me gusta. Después, bueno, el tema de la guerra, viste, es lindo de leer. No sé si tengo ganas de que Claro. lo vivamos. No, por supuesto que no. Diría que no. En No, no Argentina surge el peronismo. En Argentina surge el peronismo, En el es un 40. momento también de auge económico, de mucho consumo y efectivamente eso también va a producir, recuerden siempre, los tiempos de consumo y felicidad son tiempos donde la gente tiene más sexo. ¿Sí, es así? Sí, todo indica que es así. Uno piensa que es porque no está justo con mi pareja ahora y no, es porque hay algo en el aire, Y estamos los todos últimos- mejor. Siempre en lo exterior, ¿no? Por eso algunos psicólogos te dicen cómo crecieron las consultas de pareja post pandemia. Claro. Y en el 21, no en el 20, ¿eh? Mirá qué Como que interesante. en el durante
Bueno, no sé. Estamos podía salir. encerrados. Se aguantaron Sí, los trapos. como tenés. Y la como vas a mudancera no terapia. llegaba. Y en el 21 es como que cayeron. Bueno, quizás ahora se viene un boom de divorcios, ¿no? De gente que dice, bueno, finalmente ahora es mi momento. Era ahora. Está pasando, me parece. Obvio. Pero está bueno pensar, entonces, en los 90 del menemismo fue tal vez ese lugar de consumo y mayor sexo de los últimos 50 años, por decir. Con poner el una 1 a 1 fecha. te va a Es dar. altamente Claro, probable, es altamente probable y también en el mundo, que fue una época donde en el primer mundo había una especie de tregua, donde no había guerras después de la caída del muro, tuvimos... Bueno, una- estuvo la guerra del Golfo. Claro, a principios de los 90, ¿no? Es cierto. Exacto. Sí. Pero Pero digamos estaba que allá. Sí, estaba allá, lejos. claro. Con lo cual... Guerra sí. siempre hay, en realidad. En algún lado siempre hay Siempre una hay guerra, siempre hay violencia. Pero sí, los 90 se piensan como una época mundial de auge del consumo, del liberalismo, y el liberalismo político, económico, etcétera, se asoció también a cierto libertinaje sexual. Que bueno, no sé si estamos viviendo ahora una época así. Se había dicho que eso iba a ser la pospandemia, pero ahora sí, si vamos a estar en guerra, quizás no haya que esperar unos Aparte, años. No hay pospandemia, seguimos. Además de que, claro, pospandemia no parece, no queda claro cuándo arranca, ¿no? Como es ahora. Es ahora, es ahora. Tamara Tenenbaum, la próxima nos va a traer la década del 50. Se me ocurre ahora, cada vez que termine la columna, terminamos con un tema de la década. Me gusta. ¿No? Bien, ¿Y Seba. del 40 qué podríamos elegir? Ay, no. Difícil. Y tiene que ser un jazz. Un jazz. Pero Jazz. ustedes no solemos pasar esa música acá, No. es raro. No. 40, 50. O un tango acá. Big Balls of Fire, que es 50. Sí. Sí, sí. 50. Bueno, la próxima semana. La próxima, empezamos con la 50 que va a ser más fácil. Dale. Gracias por ser como sos. A ustedes. Tamara y Yael Tenenbaum en Vuelta y Media.